Bueno, entonces el día de ayer estuvimos revisando acerca de las providencias judiciales. Y entonces dijimos que dentro de las providencias judiciales encontrábamos tres. Teníamos los autos, las sentencias y los oficios. Dijimos que los autos se clasifican en dos, que son autos de sustanciación, ¿sí? Y los autos interlocutorios. Dijimos que los autos de sustanciación tienen la particularidad de que son actos sin importancia, entre comillas, porque son actos de trámite, son actos de notificación de que ocurrió algo en el proceso, pero donde no se toman decisiones de fondo, donde no están vinculados los derechos de las partes. Dijimos que, por el contrario de estos, los interlocutorios son actos en los cuales el juez toma decisiones sin que eso sea la finalización del conflicto, pero sí se pueden tomar decisiones que vinculen los derechos de las partes o la validez del proceso. Entonces, cuando hablamos de autos interlocutorios, estamos hablando, entre comillas, de los importantes, los de verdad importantes. Precisamente que porque esos autos tienen una decisión incluida dentro, son susceptibles de recursos, ¿sí? En cambio, los de sustanciación no. ¿Cuáles recursos? Los autos siempre son susceptibles de reposición. Y algunos, específicamente los que están en el artículo 321 del Código General del Proceso, serán susceptibles de apelación. Siguiendo en ese esquema, también mencionamos que estaban las sentencias, ¿sí? Y que las sentencias son el acto por medio del cual se resuelve el conflicto. Entonces dijimos que existen varias clases de sentencias. Tenemos las sentencias declarativas, tenemos las sentencias constitutivas, tenemos las sentencias de condena en civil, porque dijimos que había sentencias de condena en penal y sentencias absolutorias penales, pero que también habían sentencias de condena en civil, donde nunca se condena a una pena privativa de la libertad, sino que generalmente se condena a una pena de carácter económico. Y por último mencionamos los oficios, diciendo que los oficios son las comunicaciones que van desde el juez hacia terceros que no son parte dentro del proceso, ¿sí? También mencionamos que eran los memoriales y dijimos que los memoriales es la forma como se comunican las partes con el juez, las cartas que uno le envía al juez solicitando cualquier cosa, diciendo cualquier cosa, se llaman memoriales. No existe un modelo, un formato de memorial, que eso a veces le estresa a los abogados. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cómo se hace un memorial solicitando el aplazamiento de una fecha de audiencia? La gente muchas veces enloquece, ay, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo busco? Fácil. Escriba, señor juez, solicito aplazamiento de la audiencia. Gracias. Ya, eso es todo. No tiene formato. Pida lo que necesita pedir y listo. Diga lo que tiene que decir y ya. No tiene nada. Yo recuerdo que una vez en un examen puse así una actividad, les dije, necesito que dentro del examen, valor de una unidad, escriban un memorial solicitando copia auténtica de la sentencia. Casi nadie fue capaz de hacerlo. Y literalmente el memorial dice, señor juez, solicito copia auténtica de la sentencia. Gracias. Ya, no tiene nada más. Eso es todo. Sí, entonces los memoriales no tienen formato, simplemente es una petición y ya. Los autos ya sí son diferentes, lo mismo que las sentencias, porque los autos sí tienen una forma, ¿sí? Si yo quiero ver en el caso de lo último que estábamos mencionando, que era la sentencia, cuál es el contenido de una sentencia, entonces tengo que ir a el artículo, déjenme un segundo. ...278 y siguientes, específicamente en el artículo 280. En el artículo 280 dice lo siguiente. Contenido de la sentencia, ¿sí? Acuérdense que estábamos hablando de que las sentencias tienen varios tipos.
que si es constitutiva, que si es declarativa, que si, etc. Pero ¿qué contiene esa sentencia? Que era lo último que estábamos mencionando. La sentencia contiene lo que nos dice el artículo 280. Entonces dice, la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y los razonamientos constitucionales legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá aplicar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ellas. La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, las costas y los perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, además y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo de lo dispuesto en este código. Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y de su contestación. Entonces, ojo pues, lo primero que vamos a decir es que las sentencias dentro del derecho civil se dan de dos formas, escritas u orales. En los procesos declarativos se deberían dar orales, pero se pueden dar también de manera escrita según lo que nos menciona el código. Existen esas dos posibilidades, que el juez la dé oral o que el juez la dé escrita. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos posibilidades de hacer la sentencia. Además, dentro de la sentencia debe haber dos partes, la parte motiva y la parte resolutiva. La parte motiva es donde el juez expone los argumentos jurídicos por los cuales se está tomando la decisión. Entonces, en la parte motiva se da, como su nombre lo indica, los motivos de la decisión. Esto para cumplir con el principio de motivación procesal. Ese principio hace que el juez está obligado a decir las razones por las cuales toma una decisión para evitar las sentencias que son prejuiciosas, ¿sí? O las sentencias que se toman con base en caprichos o arbitrariedades. Por ejemplo, imagínense un juez racista, ¿sí? Y entonces va a juzgar a una persona negra y entonces le dice, lo condeno por negro, ¿sí? Queda condenado. Si yo a ese mismo juez le impongo la obligación de motivar la sentencia y teniendo claro que no puede fallar por racismo, ¿sí? Entonces, a él le queda más difícil condenar a esa persona. Porque ¿cómo es el juez para justificar que lo está condenando solo por su raza o color de piel? ¿Sí? Ahí es donde, ese es el límite, esa es la idea de la motivación de la sentencia. Ponerle ese límite al juez y decirle, un momentico, usted es libre para tomar la decisión, ¿sí? Pero su decisión debe ser tomada con base en la ley. ¿Cómo hace el derecho para identificar que eso sí es cierto, que sí se tomó con base en la ley esa decisión? ¿Cómo se hace para determinar eso? Pues le impongo al juez la obligación de motivar la decisión. El principio, me pregunta Duan, que ¿cuál es el principio? El principio de motivación procesal o principio de motivación, ¿sí? Dentro del derecho procesal existe el principio de motivación que dice que todas las decisiones judiciales tienen que estar motivadas. Ese es el principio, ¿sí? Entonces, lo que hace la motivación es tratar de evitar los juicios arbitrarios, ¿sí? Para que sea mucho más difícil para el juez cometer esa clase de arbitrariedades, como por ejemplo decidir con base en una posición política, en religión, en fin, ¿sí? Entonces, esa parte emotiva, que es donde contiene todas las razones, es lo que primero nos trae el artículo 280
aquí en esta parte de acá. Dice, la motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas, con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas. Entonces aquí viene el punto. No es simplemente decir cuáles son las razones y entonces el juez empieza ahí a lucubrar porque interpretó de una forma o de otra la sentencia. No, no se trata de eso. La primera parte que nos dice el código, en la parte emotiva, es que el juez debe hacer un análisis crítico de las pruebas. Pero dentro del derecho probatorio también hay unas reglas que vinculan al juez, unos principios. Por ejemplo, el principio de valoración conjunta. Entonces, cuando el juez está valorando las pruebas que fueron practicadas durante el proceso, el juez tiene que valorar las pruebas, cada una de manera individual, diciendo cómo fueron valoradas, es decir, si a esta prueba le dio un valor o si a esta prueba se descartó y por qué se descartó esa prueba. Pero además de decir, hombre, yo a este testigo sí le creo, a este no le creo, a este sí, en ese documento está bien, en aquel no. Además de decir eso, el juez tiene que hacer una valoración conjunta de las pruebas, porque todas las pruebas tienen que encajar como en un rompecabezas. ¿Por qué? Yo en derecho probatorio, en teoría general de la prueba, siempre ponía en los exámenes un ejemplo que decía más o menos esto. En un proceso penal, se está vinculando a Pedro por la muerte de Juan. Se encuentra que Juan fue muerto por un disparo. Se encuentra que Pedro es acreedor de Juan, o sea que Juan le debe plata a Pedro. Se encuentra que Pedro fue encontrado en el lugar de los hechos. Se encuentra que Pedro tenía un arma en su posesión y después de hacerle la prueba de absorción atómica en las manos, se encuentra que había disparado esa arma. Se encuentra las huellas dactilares de él en el arma. Pero cuando se hace la autopsia, se dan cuenta de que la bala que mató a Juan es calibre 22 y la bala de la pistola de Pedro es calibre 38. Todas las pruebas nos llevan a decir, Pedro lo mató. Pero esa bala que no pudo haber sido disparada desde la pistola de Pedro, ahí nos deja todo como, ¡ay, espérese un momento! ¿Cómo así? Entonces, ahí es donde está la clave. Cuando yo le obligo al juez a que valore las pruebas en conjunto y no independientemente, el juez tiene que hacer que todas coincidan, ¿sí? Que todas sean congruentes. No puede valorar independientemente como le dé la gana. Porque entonces, ¿qué pasa? Si al juez no le importa si la bala sea 22 o 38 o la que sea, ¿sí? O si el tipo no murió por bala sino a cuchillo. Entonces, no, vamos a descartar la autopsia, no, la causa de la muerte no, lo importante es que está muerto y que le debía plata a este señor, o sea, que tiene un motivo, ¿sí? Que él tenía un arma, que disparó el arma, entonces él lo mató. Entonces, ahí es donde está la clave del asunto, o sea, no se trata únicamente de hacer la valoración individual de las pruebas, sino la valoración de las pruebas en conjunto, ese es un principio del derecho probatorio. Por eso es que uno en esta carrera empieza a ver materias y usted empieza a ver que las materias son como mundos en sí mismo. Pero más adelante, cuando usted va adelantando en la carrera, usted se va dando cuenta que no, que todas las materias van estando interconectadas. ¿Sí? Por ejemplo, probatorio, teoría general de la prueba, el derecho probatorio en general, está íntimamente relacionado con todos los procesales. Y asimismo el derecho sustancial, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que el juez va a tomar la decisión y que el artículo 280 nos dice que la motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, teniendo en cuenta que se deben razonar las pruebas individualmente y todas en conjunto, y que ese razonamiento no es caprichoso, por eso se habla de razonamiento crítico, ¿sí? Porque se habla que el juez para evaluar las pruebas debe hacerlo según conforme a las reglas de la sana crítica, no como le dé la gana, no con prejuicios, ¿sí?
no por capricho, no por arbitrariedades, sino conforme a las reglas de la sana crítica. Si usted quiere saber qué son las reglas de la sana crítica, con mucho gusto me dice y yo le comparto un documento que tengo sobre donde habla qué es la sana crítica, pero ese tema pues se ve en derecho probatorio o en teoría general de la prueba. ¿Qué más dice ahí? En esa parte emotiva. Dice, la motivación debe limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiendo con brevedad y precisión con indicación de las disposiciones aplicadas. Entonces dice que además de la valoración de las pruebas, ¿sí?, se deben mostrar los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios. Y esas palabras no están puestas ahí al azar. Mire que esas son las fuentes del derecho y están puestas en el orden en el que se deben mirar. Primero los fundamentos constitucionales, porque es la norma de norma, es la norma que está arriba en la pirámide de Kelsen, es la que estaba en la punta. ¿Sí? Después los fundamentos legales, doctrinarios, etcétera, ¿cierto? De equidad, doctrinarios. Entonces, el juez no basta, la sentencia no basta con que tenga un análisis de las pruebas, como ya le dije, ¿sí? Valoradas según las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta el principio de valoración conjunta, etcétera, sino que además debe tener el análisis o la exposición de las razones jurídicas. Y cuando hablamos de razones jurídicas, nos referimos a los fundamentos constitucionales, los fundamentos legales, los fundamentos de equidad, los fundamentos doctrinales y los demás que sean necesarios. ¿Sí? Teniendo en cuenta que solo se podrán aplicar esos fundamentos doctrinales y demás cuando no existe el otro. Acuérdense que los fundamentos del derecho se aplican en un orden. Primero la Constitución, luego y así se va siguiendo en ese mismo campo. ¿Qué más dice este artículo? El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ellas. Porque la conducta, la forma como las personas actúan, también puede ser prueba de ciertos hechos, ¿sí? Hay una figura que se llama el llamamiento de oficio. El llamamiento de oficio se da cuando el juez, de la conducta de las partes, deduce de que ellos pueden estar en un contubernio, en un acuerdo, en colusión, que se pusieron de acuerdo para causarle un perjuicio a otra persona. Entonces el juez, de la conducta de las partes, deduce que ellos están de acuerdo para causar ese perjuicio y por lo tanto él llama a una persona al que supuestamente va a ser defraudado por esa conducta de los dos, al perjudicado, y le dice, venga, ¿usted por qué no se presenta a este proceso? Y usted mira qué es lo que están haciendo las partes y usted actúa dentro del proceso para que después no se diga de que estos dos me dieron en la cabeza, ¿sí? Que estos dos le causaron un perjuicio. Entonces venga y participe. ¿Por qué se da esa figura? Porque el juez analiza la conducta de las partes y puede deducir, hombre, aquí hay una situación medio rara, ¿cierto? Entonces el juez tiene la potestad de analizar la conducta procesal. ¿Qué es la conducta procesal? Hombre, ¿por qué se está demandando? Los fundamentos son suficientes. La forma como se actúa en las audiencias, lo que decían los memoriales. Entonces, eso nos puede llevar a deducir que la persona está actuando de buena o de mala fe. Yo les conté el caso, pues no recuerdo si fue en este grupo, pero mi mamá se divorció de un señor ya hace muchos años, eso fue como en el 2004. 2004 empezó el proceso de divorcio, ¿sí?
Cuando inicia el proceso de divorcio, se le solicita al juez que fije una cuota de alimentos para que el señor le pagara a mi mamá una cuota de alimentos provisionales mientras se llevaba a cabo el proceso. Terminado el divorcio, se declara el divorcio y el juez dice, no hay lugar a los alimentos vitalicios, pero los alimentos que se le obligaron a pagar durante el proceso hay que pagarlos. ¿Listo? No pasó nada, el señor no pagó esa plata, entonces se inició también un proceso ejecutivo, ¿sí? Porque el tipo no pagaba. Después del divorcio, entonces se inició el proceso de liquidación de sociedad conyugal. En ese proceso de liquidación de sociedad conyugal, resulta que mi mamá se había casado en Estados Unidos y luego vino y registró el matrimonio acá. Entonces se puede divorciar acá. Pero en Estados Unidos ellos habían firmado unas capitulaciones, pero las reglas de las capitulaciones en Estados Unidos son diferentes a las reglas de las capitulaciones en Colombia. Las reglas de las capitulaciones en Estados Unidos son que se pueden hacer en cualquier documento privado. En cambio, acá en Colombia, las capitulaciones tienen que hacerse por escritura pública. ¿Listo? Entonces llegamos a la liquidación de la sociedad conyugal y entonces el señor dice, no, no hay lugar a la liquidación de la sociedad conyugal porque hay capitulaciones. Entonces se les pone, no señor, esas capitulaciones no son válidas en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia el Código Civil, el artículo exige que sean así, 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 de esta forma, eso no cumple con esos requisitos, y si no cumple, entonces no son válidas. Sí, elementos de validez de los actos jurídicos. Uno de los elementos de validez de los actos jurídicos que uno le enseña en teoría del negocio jurídico es que tenga objeto lícito, causa lícita, capacidad plena, consentimiento exento de vicios y formalidad ad substantiam actus, o la formalidad propia del acto, ¿sí? Por ejemplo, la compraventa de bien inmueble se debe hacer por escritura pública. En este caso, las capitulaciones matrimoniales deben hacerse por escritura pública antes del matrimonio, si no, no son válidas, ¿sí? Entonces, al no cumplirse con esa formalidad, el acto se vuelve inválido. ¿Listo? Y el tipo aduce que no. Entonces, apela a la decisión. Dice que no, que eso no es así. El tribunal en segunda instancia dice, sí, eso es cierto. Se necesita la escritura pública. La señora tiene razón, ¿usted qué está discutiendo? Nada. Y el tipo no contento con eso, se va hasta la Corte Constitucional, hasta la Corte Suprema de Justicia, en casación. Y la Corte vuelve y le dice, hombre, sí, men, pero es que no es válido. En Colombia no es válido y ustedes tienen bienes en Colombia y son colombianos. Y el Código Civil, artículo, creo que es el 7 o el 17, habla de la extraterritorialidad de la ley. La ley colombiana persigue a los colombianos en el estado en donde se encuentren, ¿sí? Entonces, ustedes siendo colombianos, teniendo los bienes en Colombia, habiendo registrado el matrimonio en Colombia, divorciándose en Colombia, tienen que liquidar la sociedad conyugal conforme a las reglas de Colombia. Y las reglas de Colombia dicen que eso tiene que hacerse por escritura pública y no se hizo. Pues muy bien. Efectivamente se dijo que era válido. ¿Listo? Y entonces se dijo, listo, se parte todo en 50-50. Todo esto se hace en el mismo juzgado, porque el juzgado por conocimiento de causa va atrayendo pues toda esta clase de procesos. Llegados a un punto, fue mi mamá al juzgado. Vengo a ver si ya está listo el oficio para llevar a registro, lo que dice que es 50-50 los bienes. Y no encuentran el proceso. Y en ninguna parte encuentran el proceso. Y lo rebujaron todo y no encontraron el proceso. Y se perdió el proceso. Sí, se perdió la carpeta. Toda enterita se perdió. De pronto una de las personas del juzgado se acuerda que la última persona que vio el proceso fue el tipo. Que él le entregó el proceso para que lo viera y se desapareció. Entonces ellos dicen, no, es que lo robó. Pues se robó la carpeta. Pues él fue la última persona que se acuerda. Pero ahí no se acaba la historia. Se inicia un proceso, un mini proceso, un incidente para la recuperación de ese archivo. Eso se llama un proceso de reconstrucción de proceso. ¿Sí?
Entonces, dentro de ese proceso de reconstrucción, se llama a las partes y se les dice que por favor aporten todos los documentos que ellos tengan para reconstruir el proceso, que de pronto ayuden a recordar en qué etapa estaba, en fin. Cuando se llega al proceso, el abogado del tipo llega a decir, ¿qué? ¿Cuál proceso? Yo no sé de ningún proceso. A nosotros nunca nos han demandado por eso. Nosotros no tenemos ni idea de eso. Todos lo miraron como, ¿pero qué? Si usted mismo lo llevó hasta la corte en casación, ¿qué? ¿Yo? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cómo le parece? Tan de malas que cuando se hizo la primera apelación y se envió al tribunal, se le saca copia a todo el expediente y se deja una copia en el tribunal y se manda la original para abajo otra vez. Cuando el tribunal resuelve, se manda al juzgado de primera instancia. Otra vez el expediente original. Pero se deja la copia ya en el archivo del tribunal. Con esa misma copia se reconstruyó todo el expediente. Y al tipo se le abrió proceso disciplinario precisamente por esa actuación de mala fe, de poco colegaje. O sea, el juez de esa actuación, el tipo pelea, pide recursos, se va hasta la corte, se pierde el proceso y después dice que no conoce, que él no sabe de dónde salió. Entonces, de ahí se deduce que estas personas están actuando de mala fe. ¿Sí? Entonces, el juez, al ver esa actuación, puede tomar, por ejemplo, sanciones como compulsar copias del proceso al Consejo Superior de la Judicatura para que se abra proceso disciplinario. ¿Sí? Entre otras cosas, dentro del mismo proceso se pueden tomar decisiones y decir, ah, no, es que esta persona lo que quiere es defraudar, o esta persona lo que quiere es esto, entonces venga a ver, ¿sí? De la misma actuación de las personas, de esa misma actuación. Se desprende eso. Entonces miren cómo eso pasó. Eso es un caso real, ya hace, eso fue como en el 2006. Pero ese punto de la reconstrucción fue por ahí en el 2012, más o menos. Puede ser más, puede ser menos, pero más o menos en el 2012 creo que fue la cosa de ese proceso que le estoy diciendo, en el que se perdió el proceso y tuvo que reconstruirse. Entonces, ahí está, el juez tomando esa conducta de las partes para decidir algo dentro del proceso. ¿Sí? En este caso, compulsar copias del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, eso es lo que contiene la parte emotiva. Dígame, Sebastián. Profe, frente a esas capitulaciones que se habían hecho en Estados Unidos, digamos que si le quería dar legalidad en Colombia, ¿eso sería mediante la figura del exequatur o cómo sería? El problema es que la figura del exequatur, Sebastián, es para sentencias judiciales, no para contratos. Entonces, ¿cómo le daría usted validez? Tiene que venir a Colombia y hacerlas por escritura pública. ¿Cuál es el problema? Que las capitulaciones solamente son válidas si se hacen antes del matrimonio, no se pueden hacer después. Entonces, usted no puede coger ese documento y hacerlo pasar aquí a escritura pública después, porque si las personas ya están casados, ya no tiene validez, no sirven para nada. No se pueden hacer las capitulaciones después del matrimonio. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo tendría que hacer? Que las personas allá antes de casarse hacen las capitulaciones allá, se vienen a Colombia, las hacen también aquí, ¿sí? Para que queden en capitulaciones aquí y allá. O sea, los bienes que consigan allá, nada. Y los bienes que consigan acá tampoco son sociales, ninguno en ninguna de las dos partes. ¿Listo? Pero todo tiene que ser antes del matrimonio. Si ya se ha hecho el matrimonio, nada, estamos jodidos, no se puede hacer nada. Es que todo eso fue parte de la pelea. Y no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, eso es la parte motiva. Tiene el análisis de las pruebas, cómo fueron valoradas las pruebas, cada una de ellas y todas en conjunto. Contiene la exposición jurídica de las razones jurídicas de cómo se toma la decisión y también se puede valorar la conducta de las partes y deducir indicios de ellas para tomar la decisión. ¿Sí? De la conducta de las partes yo deduzco que esta persona está tratando de entonces tomo esta decisión, ¿cierto? Eso es lo que contiene la parte emotiva de la sentencia, la parte donde se hace toda la motivación. Y luego se pasa a la parte resolutiva, que es la segunda parte de la sentencia, ¿cierto? Cuando todos hemos leído una sentencia de la Corte Constitucional, toda la parte donde se habla toda la carreta al principio, todo eso es la parte emotiva.
Y en la parte de abajo dice, por lo tanto, resuelve. Y abajo dice, se declara exequible, ta, 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 ta. Esa partecita es la parte resolutiva. Entonces, miremos qué es lo que contiene la parte resolutiva de la sentencia. Aquí mismo en el artículo 280. Dice, la parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. ¿Sí? Esa es simplemente pues la formulita ahí mágica que se le pone como en los, ¿sí? Abracadabra. Entonces ese es el abracadabra de las sentencias. Deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. Expresa y clara a cada una de las pretensiones le tengo que decir si se la admito y si no se la admito. Y debo decir qué es lo que pasa. O sea, el señor sí tiene que pagar. ¿Tiene que pagar cuánto? Tiene que pagar los 1.000 millones. Pero, ¿cuál señor y a quién se los va a pagar? ¿Sí? A eso hablamos de claridad. El señor Daniel López, identificado con cédula tal, le deberá pagar al señor Ángelo Jaramillo la suma de tanto y tanto y tanto y tanto. ¿Sí? ¿Cuándo? Entonces, tiene que haber claridad y ser expreso frente a cada una de las pretensiones de la demanda. Además, también debe haber una decisión expresa y clara sobre cada una de las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, o sea, si han sido propuestas. En este caso estamos hablando de las excepciones de mérito, porque las excepciones previas no se resuelven en la sentencia. Las excepciones previas se resuelven por un auto antes de iniciar el proceso. Antes de la primera audiencia, el juez debe resolver mediante un auto si las excepciones previas son fundadas o son infundadas. Entonces, en la decisión, en la sentencia, ya no hay nada relativo a las excepciones previas, porque eso ya se resolvió mediante un auto, ¿sí? Antes de que se iniciara el proceso. Pero sí se debe haber sobre las excepciones de mérito. Alguien me escribe, Sebastián dice, ¿hay sanciones penales para la parte o solo procesales? Puede haber sanciones de tipo penal porque usted, por la conducta de las partes, puede cometer delitos como fraude procesal, puede cometer falsedad en documento en público, perjurio, en fin, usted puede cometer dentro de un proceso muchos delitos. Entonces, siempre que se cometa un delito dentro del proceso, el juez tiene la obligación de compulsar copias a la fiscalía o que el juez de la conducta de las partes deduzca que ahí se pudo haber cometido un delito o que se está cometiendo un delito, él está obligado ahí mismo a compulsar copias a la fiscalía para que se investigue y al Consejo Superior de la Judicatura para que se analice a los abogados y la conducta de los abogados y se mire si hay responsabilidad disciplinaria o no. El juez está obligado siempre a, si ve algo raro, compulsar copias a la autoridad competente para que se haga investigación y se mire si se ha cometido delitos o se ha cometido una conducta antiética y que sea sancionada disciplinariamente. ¿Qué más contiene ese artículo 280? Se debe decidir sobre las costas y los perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados. ¿Sí? Las costas se supone que son lo que a la persona, al demandante, si ganó el proceso, le costó el proceso, le costó llevar a cabo ese proceso, o al demandado. Entonces se supone que las costas se deben asumir por la persona que perdió el proceso. Sí, porque si yo soy el demandante y a mí me tocó demandarte a vos para que me pagaras la plata, además de que usted me pague la plata, usted me generó a mí un perjuicio. ¿Cuál? Que yo tuve que incurrir en unos gastos para poder obtener ese pago. Entonces se supone que usted me debería pagar. ¿Dónde está el problema? Que los jueces no calculan las costas diciéndole a la persona cuánto le costó el abogado. No. Las costas los jueces las hacen calculados con unas tablas que ellos tienen y generalmente son unos valores muy chiquiticos, ¿sí? Por decir algo, si yo Daniel Lopera, voy a ser su abogado en un proceso divisorio, yo le cobraría a usted el 20% del valor comercial de ese bien. Quiere decir que si la casa vale 100 millones y la vamos a dividir y a usted de esos 100 millones le tocan 50, el 20% de lo que a usted le tocó es mío.
Eso es mucha plata. En las costas, ¿cuánto lo pueden condenar a uno? Yo he visto costas de 100.000 pesos, 200.000 pesos, 1.000.000, 2.000.000. Las más altas que yo he visto han sido de 6. Procesos de muchísimos millones de pesos. Entonces, no se hagan ilusiones nunca con las costas. Hay muchos abogados que pactan dentro de los honorarios que ellos se quedan con las costas. A mí eso me parece el peor negocio del mundo porque las costas generalmente son muy poquito dinero. Entonces, pactar uno que usted se queda con las costas, pues eso es una chichigua. Fuera de eso, usted hizo el proceso, por ejemplo, un proceso ejecutivo para cobrar una plata y el juez condena en costas. Pero a esa condena en costas, usted tiene que volver a demandar para cobrarla. Entonces, no. Pues eso no es negocio. Eso no es negocio. Los perjuicios a cargo de las partes de apoderados y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo de lo dispuesto en este código. Cuando la sentencia sea escrita, deberá ser una síntesis de la demanda y de su contestación. Ese último punto se refiere a que casi todas las sentencias escritas, antes de empezar la parte motiva, como lo hemos visto en las sentencias de la Corte Constitucional, hacen un análisis de qué es lo que se demandó y qué fue lo que se contestó a esa demanda. Entonces, ¿qué pasó esto y esto y esto? Y entonces se hizo tal cosa y ta. Y luego se dice cuál fue la contestación, a qué fue que se refirió. Debe hacerse esa pequeña síntesis. Y ya después sí vendría la parte emotiva y después viene la parte resolutiva, ¿sí? La parte resolutiva es la parte corta donde simplemente ya se dice cuál es la decisión ya material del juez, se condena a pagar la suma de tanto y tanto de esta forma, ¿sí? Como cuando leemos una sentencia de la Corte Constitucional que al final llega y dice, resuelve, se declara inexequible el artículo tal, ¿sí? O se declara exequible, o así, que ya esa parte es pequeña. Entonces, ese es el contenido de una sentencia. Entonces, además de que la sentencia es, que ya habíamos visto, qué declarativa, qué constitutiva, que, en fin, debe tener este contenido y este formato que les digo, parte emotiva y parte resolutiva, ¿sí? Y la sentencia, en virtud del principio de congruencia, tiene que ser congruente con lo que se pidió y con lo que se contestó. ¿Sí? Recuerden que dentro del derecho civil no hay el ultra petitum ni extra petitum, con algunas muy pequeñas excepciones, como en derecho de familia cuando se trata de derechos de menores de edad. Pero no existe ni ultra petitum ni extra petitum. Quiere decir que el juez dentro de la sentencia no puede conceder o dar más de lo pedido ni por fuera de lo pedido. Tiene que referirse a lo que dijeron en la demanda y en la contestación y fallar conforme a lo que se pidió en esos actos. No puede fallar por fuera de ellos. Esa es una prohibición que hay dentro del derecho civil, con las pequeñas excepciones que les digo dentro del derecho de familia, como el tema de menores de edad. Pero el juez está obligado a respetar ese principio y no puede conceder de más. Ejemplo, si en un proceso de un accidente de tránsito usted pide 100 millones de pesos y luego se logra demostrar que el perjuicio ascendió a 1.000, a usted le dan los 100 que pidió, no le pueden dar los 1.000, porque como usted no lo pidió, el principio de que no se puede conceder ultra petitum más de lo pedido impide que el juez actúe de esa forma. Si el juez concede más, esa es una causal para apelar la decisión e incluso después para llegar a casación, porque ahí el juez está vulnerando un principio procesal y está concediendo más de lo que se debe. Y cuando se concede por fuera, entonces ocurre lo mismo, porque es que si nadie le pidió eso, entonces ¿qué? A mí me ocurre mucho, me ha pasado ya varias veces, pues 2 o 3 veces, que uno lo contratan para llevar un proceso de divorcio, ¿sí? Para contestar una demanda de divorcio. Y entonces usted llega y ve que dice, pretensión primera, declarar el divorcio por la causal primera del artículo 154 del Código Civil, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, porque el señor tal le puso los cachos a la señora tal. Y esa es toda la pretensión. Y entonces uno ahí puede fácilmente decir, me allano, mi cliente ya no quiere seguir casado, pues tanto que ya tiene otra.
y allá no esa pretensión. Entonces el juez llega y va a dictar sentencia. Se dicta sentencia y tan, se declara el divorcio. Venga, la persona, venga, señor juez, entonces condénelo en alimentos vitalicios. Mire que él mismo se allanó y aceptó que eso es cierto. Condénelo en alimentos. Entonces ahí es cuando uno levanta la mano y dice, un momentico, usted no pidió condena en alimentos. Usted pidió que se declarara el divorcio por esa causal, pero no se pidió condena en alimentos, ¿ven? Es el juez el mismo, lo siento, pero yo no puedo fallar. Extra petitum. Usted me pidió que declarara el divorcio por la causal primera. Se acaba de declarar el divorcio por la causal primera. Pero usted, al no pedir los alimentos, no se le pueden conceder. Entonces, ese es un ejemplo de que el juez tiene que estar pilas ahí con eso, porque fácilmente se deja enredar y va. Por eso es que es importante uno asistir a las audiencias, pero no decir, un momentico, que es que vea. ¿Sí? Levantar la mano y pedir los recursos ahí mismo de una, ¿cierto? O si se da por escrito también, que si el juez concede esos alimentos, entonces ahí le quedó a usted para apelar y para llegar a casación, incluso hasta tutelar contra providencia judicial por vulneración a derechos fundamentales como el debido proceso, ¿sí? El principio de congruencia. La sentencia no es congruente con lo que fue pedido. Se está refiriendo a una cosa diferente. Teniendo en cuenta que hay unos casos donde hay unas excepciones y si se puede, como en los casos de menores de edad. ¿Listo? Que quede eso supremamente claro. Muy bien. ¿Quién tiene alguna duda de lo que llevamos hasta ahora? Muy bien. Esto que le acabo de decir está regulado dentro del código en el artículo 281 que dice congruencias. Pilas pues. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades de este código que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan aprobadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por una cantidad superior o por un objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. Ese inciso segundo es el que regula y contiene la prohibición de conceder ultra y extra petitum. Helo ahí, ¿sí? Está regulado en el inciso segundo del artículo 281 del Código General del Proceso. No es simplemente un principio que la gente dice, ay, no, yo no comulgo con este. No, es que es una ley. Y recordemos que yo les había dicho que los jueces, en virtud del principio de legalidad, están sometidos al imperio de la ley. ¿Quiere decir esto que el juez tiene que basar sus decisiones en lo que la ley dice? No puede basar sus decisiones por fuera de eso, porque entonces estaría cometiendo un delito que se llama prevaricato por omisión. ¿Sí? ¿Qué más dice este artículo? Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. Quiere decir que si yo pedí 500 millones de pesos, pero solo logré probar que habían 350, me conceden 350. Así yo tenga la razón en todo, así todas las pruebas me hayan dado la razón. Pero lo único que no me dio la razón es que no se logró probar que el perjuicio fuera de 500. Se logró probar que el perjuicio era de 350. Yo gané el proceso, pero eso no quiere decir que por el hecho de ganar el proceso me conceden todo, me conceden lo que resulte probado. Por eso es que en la parte emotiva, lo primero que dice el código en el 280 es que el juez debe valorar las pruebas. Porque conforme a esa valoración de las pruebas es que él va a constituir la parte resolutiva y va a decir, sí señor, usted sí ganó, las pruebas dicen que usted tenía la razón, pero lo que no dijeron las pruebas es que el perjuicio ascendiera a esto, sino que el perjuicio era acá. Entonces nos tenemos que limitar a esto. No se le puede dar más, ¿sí? Otra vez. Pero ya no es ni ultra ni extra petitum, sino más de lo probado, ¿sí? Y continúa este mismo 280 diciendo, 281, perdón. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio. ¿Sí? Quiere decir esto, que si por alguna razón el derecho del demandante se perdió o se modificó, entonces el juez puede resolver conforme a eso. Por ejemplo, que ya se le pagó una parte, ¿sí? Que se llegaron a un acuerdo, a una conciliación de resolverlo de esta manera. ¿O qué pasa si la persona que estaba demandando en un proceso de indemnización por un accidente de tránsito en responsabilidad civil extracontractual muere? Entonces eso modifica el perjuicio, ¿sí? Porque ya esa persona no va a cobrar un perjuicio, sino que va a cobrar otro. Entonces el juez puede tener en cuenta eso y se puede alegar, el interesado puede alegar esas modificaciones de los derechos hasta el alegato de conclusión. Después de ahí ya sí no se puede hacer esa alegación. Y ya este 280 finaliza acá, pero tiene estos parágrafos que dicen, parágrafo primero, en los asuntos de familia, que era lo que les decía ahorita, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad y prevenir controversias futuras de la misma índole. O sea que este parágrafo primero del artículo 281 es el que contiene la excepción a los principios de que no se puede conceder ni ultrapetitum ni extrapetita, como dice el mismo código, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos en dónde está regulado y que sabemos la excepción, entonces el juez no tiene forma de escaparse de esta ley y fallar de manera distinta. Todas estas reglas de la sentencia están diseñadas para amarrar al juez y evitar que se den sentencias que sean caprichosas, irracionales, prejuiciosas, ¿sí? Corruptas, arbitrarias. Porque el juez es un ser que tiene muchísimo poder. Si usted deja que el juez haga lo que le dé la gana, entonces eso es gravísimo, ¿sí? Porque como el juez tiene tanto poder, puede quitarle a las personas sus derechos, incluso la libertad o la vida en algunos estados. Entonces, ¿hasta dónde llega ese poder del juez? Como eso es tan grande el poder, se tiene que restringir. ¿Y cómo se restringe? Haciendo que las decisiones tengan que cumplir reglas como la que estamos viendo, las del artículo 281 y 280. ¿Sí? Y el segundo parágrafo del mismo código, del mismo artículo, dice, en los procesos agrarios los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. ¿Sí? Entonces ese ya nos habla de que en el derecho agrario, que también hace parte del civil, yo les dije que la jurisdicción agraria está creada desde la Constitución de 1991, pero está suspendida y se le han asignado las funciones de jueces agrarios a los jueces civiles. Entonces, lo que se hace acá es decir que los procesos agrarios tienen unas condiciones especiales. Es muy similar al derecho laboral, donde existe una protección evidente al trabajador por ser la parte más débil, por ser la persona que más fácilmente resulta perjudicado en una relación contractual. ¿Sí? Porque el dueño de la empresa, el empleador, siempre está por encima del empleado y fácilmente se pueden llegar a dar desigualdades importantes. Entonces la ley trata de equiparar un poco, protegiendo más al trabajador, tratando de equipararlo para que haya, digamos, una paridad de armas. Más o menos lo mismo ocurre con la jurisdicción agraria, que se dice que siempre se debe recordar que la idea es el desarrollo del campo, el desarrollo del campesino, tener en cuenta que esas personas son más débiles, que esas personas están en riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, que el juez tiene que tener en cuenta la finalidad y la naturaleza del derecho agrario. ¿Por qué se hace esa explicación en ese parágrafo? Porque cuando vos analizás el derecho civil, como lo que veníamos diciendo, el derecho civil es muy... como muy tajante, ¿sí? El derecho civil no le importa tanto
proteger a uno, proteger al otro. El derecho civil es más como un negociante, ¿sí? Entonces, un negociante no le importa que le esté comprando una viejita o un señor, sino que lo que busca es su beneficio económico, y si eso vale 100 pesos, vale 100 pesos. Ah, pero es que no tengo con qué pagarlos, pues no, usted no lo puede vender y ya, y sale, ¿cierto? Entonces es más cortante. En cambio, el derecho laboral y el derecho agrario, ¿sí?, y el derecho de familia, que lo acabamos de ver, no son tan cortantes de esa forma, sino que están más pensados desde la solidaridad, más pensado de ayudar al más débil, más pensado de ayudar al que puede resultar vulnerado, ¿sí?, en una relación. En cambio, en el derecho civil es, si usted resultó vulnerado, de malas, ¿sí? Entonces, es tratando de decirle a los jueces, recuerde que cuando usted actúa como juez agrario, es juez agrario, no juez civil, agrario, que tiene unos principios diferentes. Entonces, por eso se hacen esas anotaciones en ese parágrafo segundo. Pero lo más importante de la clase de hoy tiene que quedar lo que está en el artículo 280, en la primera parte del inciso segundo, donde se habla de la prohibición de resolver más o menos, ¿sí? Muy bien. Como tarea, van a seguir leyendo los artículos exactamente estos, para que nos completemos todo lo que es el contenido de la sentencia y nos quede eso súper. Entonces vamos a leer. Estamos aquí en el 280, que es el contenido de la sentencia, ¿sí? Vamos a leer desde acá, ¿sí? Que son autosentencias, clases de providencia, esto ya lo tenemos claro, ¿sí? Las providencias. Formalidades. Entonces, lo importante son el 280, que es el contenido de la sentencia. El 281, que nos dicen las congruencias, y aquí es donde están las prohibiciones de ultra petitum, o la forma de permitir ese ultra y extra petita aquí en derecho de familia. ¿Sí? La resolución sobre excepciones en esta parte. ¿Sí? Acá en esta parte de abajo. El 280. 282, perdón, 282 esto. Y luego acá pasamos al capítulo 2, donde se habla de la condena en concreto, que es el artículo 283 y 284, donde se habla de la adición de la condena en concreto, ¿sí? Para luego vamos a pasar a hablar de este, que es aclaración, corrección y adición de las providencias, que se lo vamos a mencionar ya en la próxima clase. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes lean esa parte, y para pasar a hablar de lo otro. Hablemos de los efectos de la sentencia, ¿sí? Es decir, ya dejamos listo y usted va a complementar con eso la lectura del contenido de la sentencia, y vamos a hablar ahorita de los efectos. Es decir, ya fue proferida la sentencia. ¿Qué efectos genera? Las sentencias son el acto con el que se finaliza el conflicto, y son el acto más importante del derecho, porque con ese es con el que se pone ya fin al conflicto y se resuelve el problema, ¿cierto? Pero ¿por qué se vuelve un acto tan importante? Principalmente por los efectos que tiene. ¿Cuáles son los efectos? Primero, que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Significa que una vez resuelto el asunto y que la sentencia esté en firme, no se puede volver a discutir el mismo asunto en juicio. No puede volver a demandarse por eso en juicio. ¿Por qué razón? Porque eso ya fue resuelto, ya fue objeto de una sentencia que se hizo luego después de surtir un proceso. Entonces no puede volver a demandarse, porque eso sería un gasto innecesario y gigantesco de recursos. Porque además del gasto de recursos, ¿qué pasa si yo tengo una sentencia donde dicen sí y luego hago otro proceso y tengo una sentencia que dice no? ¿Cómo funcionan esas dos sentencias? Esas dos sentencias contradictorias desarmonizan el sistema jurídico, porque la sentencia no puede estar contradecida, controvertida por otra igual, ¿sí? Entonces se lleva un proceso y en una se dice que sí, en otra se dice que no. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Porque en una tiene que haber un problema, alguna de las dos tiene que estar mal. Entonces, ¿a cuál le damos validez?
Entonces, para evitar esa clase de problemas, no se permite que algo que fue decidido ya en una sentencia pueda volver a ser retomado. Por eso es que existen eh, requisitos para la cosa juzgada. Básicamente, para que exista cosa juzgada y algo ya haya sido definido, deben ser las mismas partes, las mismas pretensiones y los mismos hechos. Si no se cumple con alguno de estos tres, que sean las mismas partes, que sean los mismos hechos, que sean las mismas pretensiones, uno habla de que no existe cosa juzgada, ¿sí? La cosa juzgada se da cuando se pide lo mismo, a lo mismo, por lo mismo. Si se están pidiendo cosas diferentes, si se está basando en hechos distintos o si son partes diferentes, entonces no hay cosa juzgada, ¿sí? Pero el principio de cosa juzgada también tiene excepciones. En los casos de derecho civil con menores de edad, no hay cosa juzgada, por ejemplo, ¿sí? De derechos de menores de edad, en derecho de familia. Si son, estamos hablando dentro del derecho civil, sí, pero en derecho de familia, no. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Pero generalmente, cuando usted encuentra, cuando hablamos de cosa juzgada, siempre nos vamos a referir a, al derecho civil y a la prohibición de volver a revivir las cosas. Si nosotros revisamos el artículo 303, denme un segundo, yo lo busco por acá. Me habla sobre la cosa juzgada dentro del Código General del Proceso, ¿cierto? Artículo 303. Llega aquí y dice, cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso, o sea, ese otro que se está intentando, verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa, o sea, en las mismas razones. Y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Por eso hablamos de mismos hechos, mismas partes, mismas pretensiones. ¿Sí? Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero, o causavientes suyos por auto entrevivo celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro de los demás casos. ¿Cómo así? Que la gente cree que porque el demandante o el demandado en un proceso se muere y entonces ya aparecen, son los herederos o los causavientes, es decir, las personas que sin ser herederos tienen un derecho porque se les dejó un legado o en un testamento o porque van a recibir en la sucesión por alguna razón. Como ellos son partes diferentes, entonces ya no hay cosa juzgada porque estos son otras personas, no son el demandante o el demandado original. Entonces ya no opera, no. Cuando hay ese fenómeno de la sucesión por causa de muerte, también sigue operando el proceso el principio de cosa juzgada. Entonces no se puede modificar la decisión aun cuando las partes hayan cambiado en razón de sucesión por causa de muerte. ¿Listo? Entonces, esa es la clave del asunto. También aquí tenemos una clave que la gente a veces pasa por encima y es esta. La cosa juzgada dice la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso. Quiere decir esto que en los procesos de jurisdicción voluntaria no hay cosa juzgada porque no son procesos contenciosos, no hay pelea, no hay discusión. Entonces, en ese evento, los procesos de jurisdicción voluntaria, no hay cosa juzgada con respecto a la sentencia. Bien importante ese punto. Listo. ¿Y a qué se refiere esto cuando me habla de ejecutoriado? Aquí, en esta parte, ejecutoriada. Eso está en el 302 y dice, las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. ¿Sí?
Recordarán ustedes que cuando hablamos de las notificaciones, dijimos que las providencias judiciales tienen dos tipos de notificación, por estados y por estrados. Y entonces dijimos que si se producen de forma oral, se notifican por estados. Y si se notifican, y si se producen de forma escrita, se notifican por estrados. ¿Qué significa esto? Que una vez proferida, si se dio una audiencia y se notificó por estrados, entonces la persona inmediatamente debe proponer recursos y debe referirse a lo que se dijo. Si no dice nada, entonces la sentencia queda en firme, queda ejecutoriada y a partir de ese momento hace tránsito a cosa juzgada. Si por el contrario la providencia se profirió de manera escrita, entonces se debe notificar por estados, que esto implica montar la notificación durante todo un día en la Secretaría del Juzgado y al día siguiente contar 3 días hábiles después de la notificación todo el día en los estados del juzgado. Y al cuarto día hábil, después de que se ha montado en el estado, la sentencia quedó ejecutoriada. Significa que ya está en firme, que ya no se puede cambiar y que ya hizo tránsito a cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de que la sentencia está ejecutoriada, nos referimos a que ya fue notificada y que no se presentaron recursos, ¿sí? Y que ya entonces no se puede modificar. Entonces, el primer efecto que tenemos de la sentencia es la cosa juzgada. Vamos a hablar entonces ahora del segundo efecto. El segundo efecto es que presta mérito ejecutivo, ¿sí? Por cierto, lean el artículo 304 que dice cuáles sentencias no son, no constituyen cosa juzgada. Aquí en el 304 está, ¿listo? Entonces, para que lo lean. Entonces, ese también es tarea, artículo 304. Entonces, llevamos el 280, 181, 282, 283 y este 304 para saber cuáles no hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Cómo así que presta mérito ejecutivo? Cuando la sentencia contenga una condena en concreto que implique una obligación clara, expresa y exigible, la sentencia se transforma en un título ejecutivo. Entonces, la sentencia se vuelve el título con el cual la persona beneficiada puede reclamar en otro proceso ejecutivo el pago de lo que dijo el juez. La razón por la cual los procesos de responsabilidad civil extracontractual son tan malucos y casi siempre las aseguradoras los resuelven rapidito es porque para usted efectivamente cobrar, para usted efectivamente recibir la plata, se demora mucho. Entonces la gente a veces prefiere arreglar ahí en el momento del choque, vea, que te doy tanto, que no sé qué, que lo arreglas. O las aseguradoras trans, venga, yo lo arreglé a tal parte. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer en un proceso ejecutivo, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual por un accidente de tránsito es que el juez en un proceso declarativo diga que tal persona fue el que tuvo la culpa del accidente y lo condene entonces a indemnizar los daños y que diga cuánto es esa indemnización. Entonces, primero tengo que demostrar que hubo responsabilidad, que él es el culpable de ese daño, y luego que el juez lo condene a indemnizar. Pero para que lo condene, yo tengo que demostrar cuánto es el perjuicio, ¿sí? Entonces, el juez, ahí es cuando le dice, listo, usted va a pagar tanto dinero a esa persona. Entonces, ese proceso es bien difícil, demostrar la culpabilidad, ¿sí? Y demostrar el perjuicio. ¿Por qué es difícil? Porque la base de la responsabilidad civil son 3 elementos: que exista un daño, que exista un hecho que ha ocasionado ese daño y que exista un nexo de causalidad. Es decir, un nexo que vincula al hecho y el daño, ¿sí? Si yo rompo cualquiera de esos, si yo elimino el nexo de causalidad, si yo elimino el daño o si yo elimino el hecho, cualquiera de ellos, no hay responsabilidad civil. Entonces, por ejemplo, si yo logro demostrar de que la persona va manejando su vehículo, ¿sí? Conforme a las leyes de tránsito, y que es el otro quien se pasa el semáforo en rojo, el hecho no fue que mi
cliente lo atropelló. El hecho fue que el otro, al saltarse el semáforo, fue el que generó el daño, no mi cliente. Entonces el hecho cambió. ¿Sí? El nexo de causalidad cambió. Entonces ahí no hay lugar a la responsabilidad. Entonces ese proceso es difícil, es bien jodido. Y usted gana el proceso y todavía no tiene nada. Usted ya ganó el proceso, ya le dijeron, sí, muy bien, lo ganaste, ya tenés derecho a que te indemnicen. Y te van a indemnizar con 34.832.000 pesos. Muy bien. Y a ver la plata. Entonces, ya hice un proceso que me duró 1, 2, 3, 4, 5 años. Listo, y ya me dijeron que gané. ¿Y a ver la plata? No, todavía no. Entonces ahora me toca hacer otro proceso, un proceso ejecutivo para cobrar esa plata. ¿Sí? Porque en el proceso declarativo, el juez lo que hace es determinar cuánto es lo que se debe pagar, cuándo se debe pagar, cómo se debe pagar, quién lo debe pagar. Entonces, esa sentencia constituye el título ejecutivo. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Ir a cobrar el título. ¿Cómo se cobra? En un proceso ejecutivo. Entonces, yo tengo que hacer 2 procesos para lograr que me paguen el carro. Entonces, por esa razón, las personas siempre prefieren arreglar por fuera o acudir a un equivalente jurisdiccional, ¿sí? Como una conciliación, una transacción, en fin. ¿Sí? Incluso las aseguradoras pelean hasta cierta parte y después de ahí ya prefieren más bien arreglar económicamente para evitarse más gastos y más demora en esa clase de procesos. Estamos hablando de que el proceso, el primero se puede demorar 2, 3 años y el segundo se tira por ahí 1 o 2 más, ¿sí? Dependiendo de. Entonces, es difícil, ¿sí? Entonces, las sentencias constituyen ese título ejecutivo porque contienen obligaciones claras, expresas y exigibles. ¿Quién tiene dudas respecto a lo que se vio en la clase de hoy? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Recuerden que tenemos que leer unos artículos para que nos quede completo todo este tema de lo que son las sentencias. Termino la clase y la monto en YouTube y la otra semana, el lunes, nos vemos y resolvemos dudas, todas las que hayan, porque el martes tenemos el examen. Entonces el lunes vamos a resolver todas las dudas que hayan. Si no hay dudas, continuamos con el tema y el martes ya hacemos examen en interactiva como hemos hecho el parcial. ¿Listo? Entonces nos vemos, que estén bien, cuídense, nos vemos la próxima semana.